gusto que estemos hoy aquí reunidas otra vez con un tema interesantísimo en este espacio, atreviéndome a ser yo, en donde nos damos la oportunidad de hacernos preguntas, de confundirnos, de verdad no saber nada y darnos cuenta de que está bien no saber, de que está bien no tener el control de todo y de que está muy bien poder conectarme conmigo, con mi interior y darme el permiso de descubrir nuevas partes de mí, que es ahí donde radica mi verdadero poder. Hoy vamos a hablar de un tema padrísimo, de un tema interesantísimo. Te saludo otra vez, soy Mara Durán, para quienes no me conozcan. Y hoy vamos a hablar por qué no logro cambiar lo que no me gusta. Y para ello nos acompaña una extraordinaria mujer, alguien que tiene una capacidad para transmitir el conocimiento, que ella se ríe, pero yo siempre le he dicho que parece enciclopedia, porque se acuerda de todo con tanto detalle y también de las definiciones de las cosas que estudia. Es una mujer súper preparada. Ella ha estudiado 3 maestrías, una en terapia Gestalt, otra en desarrollo transgeneracional, y también con constelaciones familiares, otra en psicotraumatología. También ella hizo un doctorado, tiene varias certificaciones. Bueno, es una mujer muy preparada, pero lo que necesitas saber de ella es que es una mujer muy especial, es una mujer que disfruta mucho la vida, que le encanta pasar tiempo con su familia, pasar tiempo también con sus amigas, que considera el tiempo algo muy valioso y sabe que vale la pena disfrutarlo. Ella es la quinta hija de 6 hermanos, o sea que tuvo una infancia muy divertida, yo me quiero imaginar, porque tantos hermanos. Le fascina bailar, le encanta la música. Es una persona que cuando encuentra momentos de calidad, se entrega plenamente a ellos. Y desde esa perspectiva, no quiero hacértelo como muy largo, pero quiero que vayas teniendo en cuenta qué tan preparada está, qué tan fuerte es ella. Su nombre es Claudia Carrillo y espero que ella va a ingresar en unos momentos, la van a conocer y vamos a conocer su historia, a encontrarnos con ella, porque ella, además de todo, ha sobrevivido a 2 tipos de cáncer y es una situación que marcó su vida, pero que también la ayudó a crecer muchísimo. Y quiero decirte que dentro de todo lo que ella ha hecho, ella además es terapeuta, yo te dije, tiene varias certificaciones en EMDR, certificaciones en Brain Spotting, en experiencia somática, en Hearing, en EFT, en contención también de situaciones, en IFS, todas estas cosas que dices, ¿qué es eso? Bueno, son muchas terapias que a Claudia le han ayudado a acompañar a las personas en sus procesos y eso es algo valioso, eso es algo muy interesante. Y como yo te decía, lo más valioso, lo más interesante de Claudia es que es esta mujer que se entrega a manos llenas a compartir no nada más su conocimiento, sino sus experiencias de vida, que son enriquecedoras, que nos motivan, que cuando la escuchas dices, híjole, o sea, ¿cómo es posible que hayas pasado por esto y que hayas salido adelante? Pues esa es Claudia y hoy la tenemos aquí, quiero recibirla con mucho cariño. ¿Cómo estás, Clau? Hola, ¿qué tal, Mara? Buenas noches. Muy bien, gracias, gracias. Saludos a todas. No, pues me da mucho gusto que estés aquí. Claudia, estaba yo platicándoles que tienes muchas certificaciones, ya se las compartí, ya las hemos como que leído un poquito, y dentro de todas estas cosas increíbles que tú haces y porque te has venido preparando de una manera extraordinaria, y yo digo, qué barbaridad, o sea, todas las preparaciones y que tienes, toda esta preparación y todas estas cosas. Por ejemplo, hay una terapia en la que tú te certificaste, que a mí me gusta mucho, el EMDR. Ajá. Este tipo de terapias, yo sé que con este tipo de terapias tú acompañas a las personas en sus procesos. Entonces, dinos brevemente, porque ya mencioné todas, pero para que más o menos diles a la gente que nos escuche en qué consiste. Bueno, la terapia MDR es una terapia que básicamente se dedica a trabajar con el cerebro subcortical, ¿no? Hay, digamos, las terapias se dividen en 2 grandes grupos. Aparte de que hay más de 100 diferentes tipos de terapias, hay la terapia que va al neocórtex o a esta última capa del cerebro, que es el más nuevo, solo tiene 100 millones de años de evolución. Y ahí se encuentra el área de Broca y el área de Guernica, que es con las que nos comunicamos. Entonces, las terapias que hacemos cuando vamos y platicamos de nuestros problemas son terapias de diálogo. Y
ahí es cuando hablamos de tomar conciencia, ahí la meta de la terapia es hacer un insight, o sea, darme cuenta de algo y entonces voy a modificar la conducta, o voy a modificar el pensamiento, o voy a modificar la emoción, porque entiendo, porque me cae el 20, porque hago el momento ajá, y entonces, ¡pum!, viene. Y para eso voy a terapia, porque yo no me puedo ver mi espalda, tengo puntos ciegos que el terapeuta me ayuda a mirar en mí y que me ayuda entonces a través de esta interacción verbal a hacer eso. Pero tenemos otros dos cerebros que son subcorticales, que están debajo del córtex, que son el cerebro mamífero y el cerebro reptil, que también interfieren en nuestra vida diaria. De hecho, interfieren más que el neocórtex. Entonces, las terapias de nueva generación o terapias como EMDR, MDR, Brain Spotting, Heavening, todo lo que es psicotraumatología, que está apoyada en la neurociencia, van a esos cerebros, a esos dos, que no podemos tocar. No los toca la voluntad, no se entra por la palabra, no se entra a través de las técnicas tradicionales de psicoterapia. Entonces, MDR es una de esas terapias que van a 6 capas más abajo en el cerebro para generar los cambios. Pues muchas gracias por compartirnos, porque sí, al principio, mientras tú te conectabas, yo estaba mencionando todas estas certificaciones que tienes, y es muy interesante que podamos darnos cuenta que existen muchísimas alternativas para poder buscar ayuda. Y es importante que cuando necesitamos o estamos pasando por algún proceso difícil, nos demos cuenta que existe gente muy profesional como tú para que puede acompañar a las personas en sus procesos. Siempre hemos platicado esto y hoy lo quiero mencionar. Hay que hacer un casting. Es muy importante de veras hacer un casting con la persona que decidas, pues poner tu salud emocional y mental, porque hoy en día hay mucha gente que hace una diplomado de no sé qué, una certificación, pero en realidad no tienen la experiencia. Y lamentablemente terminan lastimando mucho a las personas. Por eso quise mencionar que dentro de toda tu preparación, pues existen también estas certificaciones que tú hiciste, pero después de que ya hiciste tus 3 maestrías, de que te aventaste tu doctorado, de que te has quemado las pestañas. Entonces, de veras, hay que buscar gente que esté muy, muy preparada para acompañarnos y gente que comparta también nuestros valores, nuestra filosofía también de vida, porque eso es lo que tú haces. Y desde chiquita eras así de inquieta en esta parte de estar aprendiendo y aprendiendo tanto. Sí, es una de mis pasiones de vida. Me encanta aprender y, ¿qué te puedo decir? Es algo que creo que me dicen que va a pasar primero, se muere Chabelo, Claudia deja de estudiar y no, ya, ya en mi caso ya, es un gusto descubrir y también es un reto porque, pues bueno, cuando empecé hace más de 20 años en la psicoterapia, pues los casos que me llegaban eran la primera maestría gestal me habilitaba para trabajar neurosis y entonces yo seleccionaba, ¿no? Este es un paciente con neurosis, lo puedo tratar, pero cada vez los pacientes se iban complicando más y yo tenía que estar o sea, más preparada. O esos mismos pacientes volvían con el mismo tema y era como, ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿Por qué vuelve? Y las intervenciones en ese paradigma, antes se pensaba que todo era voluntario, ¿no? Te deprimes porque quieres, no digas no puedo, di no quiero. Y la terapia era de confrontación. Era como, no, échale ganas, querer es poder, visualiza. Y todas esas terapias, toda esa escuela humanista iba enfocada a eso. Pero pues, de todas maneras había pacientes que le echaban ganas y no salían. Y la misma gente decía, ¿por qué si quiero cambiar no puedo? ¿Por qué ya lo hablamos, ya entendí por qué mi mamá no me quiere, pero sigo sintiendo el vacío aquí en el pecho? O sigo sin poder darle cariño a mi hijo, a pesar de que ya entendí que mi hijo nació cuando mi papá se murió, entonces ya lo entendí, pero sigo viéndolo y sigo sintiendo tristeza. Entonces, fue ahí que seguí buscando prepararme, porque los pacientes nos van pidiendo un nivel y por eso hice la maestría en constelaciones. Dije, bueno, ahí se resolvieron otras cosas que no eran propias del paciente, sino del sistema, pero de todas maneras había otra población que regresaba y yo decía, tiene que haber una terapia por la cual los pacientes ya no vuelvan por ese tema, hasta que encontré psicotraumatología. Y, por ejemplo, MDR es una de las terapias que te garantiza que no regresas a terapia por ese tema. Yo no pensé que hubiera una terapia que pudiera hacer algo así, hasta que lo viví como paciente y ya también pues me habilité y me emocioné muchísimo y ahora puedo acompañar ya después de hace muchos años en
en este proceso, ¿no? Y poder decir, wow, qué increíble, porque estas terapias nuevas, donde ya no solamente le dices a la persona, pues cambia, ¿no? O cuál es tu ganancia secundaria, o no quieres cambiar, porque no le echas ganas, porque no te comprometes. De hecho, antes, en el paradigma anterior, solo de neocórtex, se le echaba la culpa al paciente. Se ponía, el paciente no avanza porque se resiste. Y ahora en estas terapias, la culpa la tiene el terapeuta. El terapeuta no está lo suficientemente habilitado para facilitar el cambio en el paciente. Entonces, es un paradigma, o sea, es una forma de pensar, solamente ir a una parte del cerebro, pero tenemos estos otros dos y tenemos que mirar si el problema viene de qué parte y para saber qué herramienta usar con la persona, y entonces la terapia es exitosa y el paciente descubre que avanza y que la terapia en realidad le funciona y vuelve por otros temas, ¿no? Entonces es un cambio muy, muy padre. Y por eso me he seguido formando, porque ya los pacientes llegan ya con temas bastante, bastante pesados ahora, y ya me siento capacitada para poder atender a esa población. Con temas muy complejos, ¿no? Con situaciones inclusive situaciones inconclusas que vienen arrastrando, que venimos arrastrando por años. Sí, ya ahorita, sí, totalmente. Pero ya se ven avances. Yo te preguntaba que Sí. si desde niña tenías esta hambre por conocer, ¿eras esta niña preguntona que todo quería saber? Todo el tiempo. Y no nomás que preguntaba, investigaba, me encantaba leer, me encantaba cuestionarme. La parte más importante que creo que yo te rescato de esa niñez es la curiosidad, porque la curiosidad es la capacidad de observar la realidad y de observar las relaciones y de observarse uno mismo. Entonces, no me he dejado de preguntar cómo que se genera eso, y eso me llevó hasta el doctorado, ¿no? Entonces, Claudia, esa parte de preguntar, de conocer, de aprender. Y cuando eres niña, porque muchas mamás también nos están viendo, pero cuando eres niño y hay estos niños que son tan inteligentes y que son tan inquisitivos y que preguntan tanto, muchas veces les cuesta trabajo relacionarse con los niños de su edad, con sus pares. ¿A ti te pasó eso? No, no, tenía cómplices también en mis investigaciones. Tenía una hermana pequeña que también era muy preguntona, y también, no, al contrario, me permitió vincularme a un mundo que era más adulto. Entonces, aparte de tener mi propio mundo infantil, tenía acceso a través de las preguntas a los adultos, que normalmente la gente de mi edad los veía aburridos, entonces yo preguntaba, ¿y cómo es que esto? Entonces, les parecía curioso, entonces yo podía entrar al mundo adulto y bajar información al mundo de los niños, ¿no? Y, ya saben, me enteré, resulta que, y eso también traía novedades al mundo infantil o al mundo en que yo me encontraba. Y ahora ya dejé de preguntarle a mis adultos y ahora pregunto en los libros y en los maestros y traigo esa información a los pacientes. Entonces sigue como el mismo sistema. Pero es muy interesante porque sí hay una parte de muchos niños que son así y que sí son rechazados y que son hechos a un lado porque, todo quieres saber, ¿qué te importa? ¿Y qué preguntó? Y entonces eso lastima muchas veces la autoestima de los niños. Pero en tu caso, yo veo que, bueno, por lo que tú comentas, que entonces eras muy bien recibida con estas preguntas. Sí. Y entonces las mamás que nos están escuchando, que tienen hijos, que son así, que les gusta mucho el conocimiento y que quieren saber más, pues esta es la receta. Hablar con ellos, o sea, acercarse a ellos sin miedo y quiere saber eso y estimular la parte, como tú dijiste, de la curiosidad, para que sean niños que vean reforzada su autoestima y que puedan seguir adelante y que puedan darse cuenta, pues sí, a mí me gusta preguntar y me interesa el conocimiento, a otros no, pero al sentirse validados en casa por personas tan importantes que en este caso podría ser su mamá, su papá o sus hermanos, como tú dices, yo tenía hermanos y llegaba y eran mis cómplices, esa parte es padrísima porque entonces también los nutre. Y mamás, ojo, porque quienes nos están escuchando, ahorita esta es una plataforma interesantísima para hacer crecer hacia nuestros hijos, rodeados de amor y validándolos. Qué importante, para que crezcan y mira nada más hasta dónde llegaste cuando fuiste validada. También pasa a veces lo contrario, que todo el tiempo, no puedes, cómo no les voy a mostrar que sí, y también lo logramos. Pero el ejemplo de hoy es ¿no? El que dice, pues a mí sí, o sea, sí me validaban y yo lo logré y tuve cómplices, y eso es algo muy interesante. Sobreviviste a 2 tipos de cáncer.
Creo que esa es una experiencia que siempre va a haber un antes y un después. Y en el después, ¿cómo fue volver a interactuar con la vida, con las personas, con tus pensamientos, con tus emociones? Pues bueno, pues fue muy duro porque el primer cáncer fue un linfoma de Hodgkin a los 24. O sea, en el 94 el tema del cáncer era muy diferente a como fue mi segundo cáncer en el 2005. Se había adelantado mucho, entonces en el 94 las quimios sí eran muy, muy tóxicas, muy agresivas. A mí me hacían firmar que me podía matar la toxicidad de la quimio. Entonces, así como le firmas y tenía que saber de qué estaba hecha, y tenía veneno de rata y tenía veneno con el que se usó en la Segunda Guerra Mundial, y entonces tenías que firmar de enterado para saber que eso te iban a meter y que podía simplemente eso acabar con tu vida si no es que acababa el cáncer antes, ¿no? Entonces era como tomar conciencia del milagro de estar vivos, de poder agradecer, el levantarme, resignificas muchas cosas. Ya no era tan importante cosas que antes eran importantes. Mis 24 años, tenía un hijo de 2, y cosas que antes se me hacían como súper terribles, después del cáncer realmente no eran tan graves como yo los veía. Y era mucho más grave otras cosas que antes no tenían importancia, como no tener un rumbo, ¿no? En la vida, o no saber qué estaba yo haciendo aquí, o saber con quién contaba, o qué decisiones eran más a largo plazo. Entonces realmente fue, pues, y sigue siendo una experiencia de mucho aprendizaje. estar, yo sigo celebrando y diciendo, estamos vivos, estamos sanos, sigo teniendo mucha conciencia de eso. No creo que se acabe, porque sí es una experiencia muy impactante. Cuando tuve mi primer cáncer, me dijeron, bueno, es un cáncer que puede curarse muy rápido, pero también en menos de 6 meses, pero también si no reaccionas al tratamiento en menos de 6 meses te mueres. Y es así como que, ¿cómo me gustaría vivir mis últimos 6 meses, no? Entonces fue así como, wow, ¿qué haría? ¿Y qué no haría? Y desde ahí, que realmente pienso que es tan importante como para usar mis últimos 6 meses en eso, ¿no? Y ya el segundo fue a consecuencia de la radiación que tuve en el primero. Primero fue Hodgkin en el pecho, en el mediastino, y como radia en el pecho, o sea, en la parte de centro, podemos desarrollar, los que tuvimos ese cáncer de Hodgkin antes de los 30, podemos desarrollar mama o pulmón. Yo desarrollé mama, bendito Dios, porque es más fácil sobrevivirlo. Y sí, fue también impactante, y pues sobre todo una sensación de muchísima gratitud, porque hay muchísima gente que queda en el camino, ¿no? En el cáncer, gente con quizás más salud o menos o más juventud. Y digo, bueno, si yo estoy sana es para aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces todos los días me levanto dando gracias y diciendo, vamos adelante. Entonces, con mucha gratitud. Y también mis hijos les cambió la vida, bueno, nos toca a todos. Creo que no solamente fue a mí, yo lo vi en mis hijos, y la gente que estaba alrededor mío también recibió como esa onda expansiva de toma de conciencia. El vivir una experiencia así te llena de mucha gratitud, como dices tú, pero sobre todo hoy que te estoy escuchando, sé que hay muchas personas y muchas mujeres que están atravesando en este momento por esa situación. Entonces, oírte a ti, para mí, es un bálsamo de esperanza. El decir, el decir de verdad, es cierto, estamos en manos de Dios, y es cierto, Sí. es hasta que Dios dice, y es cierto, llegan muchas preguntas, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si mis hijos? Y sí es cierto, pero ahí es cuando aprendemos a depender de Dios y a darnos cuenta que nada de las cosas que nosotros hagamos humanamente solas van a tener sentido si no nos acompañamos, bueno, en tu caso, como tú dijiste, pues de Dios. Dijiste, gracias a Dios y salí adelante. Y claro, usamos uso de todos los recursos que hay alrededor nuestro, pero escucharte, quiero recalcarlo otra vez, nos llena de esperanza. Muchas gracias por lo que nos compartes. Ay, con todo gusto. Y la verdad sí es que no se sobrevive solo. El estar vivo, o sea, cuando me dicen, ah, hiciste un doctorado, sí, pero es un triunfo en equipo, ¿no?
el estar vivo es un triunfo en equipo, están los médicos, las enfermeras, tu familia, tu comunidad entera, los amigos, todo el mundo participa en que tú estés aquí. O sea, no es un triunfo de una sola persona. Ay, qué Yo bonito así lo lo veo. dices. Qué bonito lo dices, porque sí es cierto, la parte de toda la gente que está alrededor de nosotros, los cuidadores, los que se desvelan Todos. contigo, los que se preocupan, los que no Tus saben ni qué mismos hacer. compañeros que están enfermos. Claro, Exacto. todo, Sí. exacto, toda esa gente. Yo iba a Muchas las quimios y yo decía, yo traigo las papas mientras las quimios, yo traigo las palomitas para no vomitar y todos ayudábamos, ¿no? Ay, qué bonito. No, hombre, qué Sí. valioso, qué importante y qué manera tan bonita, ¿no? De veras de compartir y de enseñarnos que podemos vivir con esperanza a pesar de las circunstancias, que no hay que perder la esperanza. Eso es con lo que me gustaría que nos quedáramos ahorita. Hemos visto que tenemos muchos planes y se atraviesan cosas, ¿verdad? Circunstancias que a veces no dependen de nosotros. Pero hay muchas, muchas que sí dependen de nosotros. Nos toca decidir, sentir, pensar, elegir en dónde quiero estar, en dónde no quiero estar y por qué siempre me quedo en el mismo lugar si no me gusta, caray. Esa es una cosa que yo no entiendo, pero dime, ¿cómo podemos entender por qué no logramos cambiar lo que no nos gusta? Porque va a haber cosas que no, déjame ver, te lo contesto como se ha contestado la psicología. Al principio se creía que el neocórtex dominaba los otros dos cerebros, ¿no? Digamos, hay un modelo del cerebro trino, que les cuento, que si usáramos la mano, vamos a la mano acá, y este es el cerebro reptil, el antiguo, el de sobrevivencia, tallo cerebral, este es el sistema límbico y este es el neocórtex, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y no logro cambiar porque creíamos que el neocórtex, la parte pensante, dirigía la vida. Y resulta que quien dirige la vida es estos dos cerebros. Por cada nervio que sube, por cada conexión nerviosa que dice, perdón, por cada conexión nerviosa que baja y dice, vamos a dejar el pastel de chocolate, o vamos a dejar de gritar a los niños, o vamos a dejar algo, hay 8 conexiones que suben con información opuesta. Simplemente los dos cerebros de abajo bulean al de arriba, no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar en conjunto con estos dos cerebros? ¿Qué activa a estos dos cerebros? Al cerebro reptil y al cerebro mamífero. Y si no estamos conscientes de que estos también dirigen nuestra vida y nosotros creemos que somos 100% libres y 100% llevamos el carrito de nuestra vida, pues nos vamos a dar cuenta que no, que tenemos 3 áreas y la información no llega al neocórtex. No es como, me gritó y yo decidí enojarme. No, la información llega a este cerebro, al mamífero. Y en 35 milisegundos ya evaluó. En tiempo cerebro eso es rapidísimo. Para que llegue acá y yo decida, son más de 350 milisegundos. Eso en tiempo cerebro es muchísimo. Es como si yo hoy digo, voy a dejar cualquier conducta, o voy a dejar tal pensamiento, o voy a dejar de presionarme, o voy a dejar de ser un control freak de mi familia y de mis hijos, y ahora voy a ser amorosa. Si yo creo que lo decido, mi cerebro ya decidió ponerse en guardia, ya reaccionó hoy, y el año que entra, mi cerebro dice, ¿por qué grité? En tiempo cerebro es muchísimo. Toda la información llega a esta parte del cerebro. Esta parte del cerebro evalúa sin que yo sea consciente de eso. Entonces, es bien importante darme cuenta, y sería como mi objetivo de esta charla, que pudiéramos anotar cuáles personas, circunstancias y lugares, que esta es una lista que hacemos en MDR al llegar un paciente, qué personas, qué circunstancias y qué lugares me activan estos cerebros, me hacen reaccionar en automático para poder entonces trabajar esto con otro tipo de terapias y con terapias de plática o con una amiga o con alguien más, lo que sí soy consciente. Entonces, cuando yo ya nomás reacciono,
o como tú dices, Mara, me estoy en una situación que no logro y que le doy vueltas y vueltas y no encuentro la respuesta, es porque la respuesta no está aquí, la respuesta está acá, abajo, en estos cerebros. Estos cerebros tienen los mapas de la infancia y los mapas de la adolescencia. Y el mapa más importante, el mapa de los primeros 3 años de vida. Los primeros 3 años de vida, todo lo que tú viviste se queda guardado en tu cuerpo. Y ni siquiera eres consciente, porque si yo te puedo decir, hay 2 memorias, 2 archivos a los que vamos a buscar para buscar el cambio. Yo quiero cambiar una situación, como, ¿por qué me quedo en una situación que no me gusta, con una pareja que no me gusta, con un trabajo que no quiero? ¿Por qué me quedo con una muchacha que no me resulta útil? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no pongo límites? ¿Por qué no mejoro? Aunque es lo que quiero, es lo contrario. Porque estás funcionando en base a 2 memorias. Una memoria es la que funciona conscientemente, que se llama hipocampo, que esa guarda en pasado y en pasado. Pero la otra memoria, la que está en estos 2 cerebros, esa guarda en presente y esa guarda en el cuerpo. Esa solo reacciona. Y esa es la que yo no puedo controlar. Porque, como les dije, en 35 milisegundos yo ya pegué el grito y luego dije, ¿por qué grité? O yo ya le dije a mi mamá, claro, la cena de Navidad en mi casa. Inmediatamente me estaba escuchando, dije, ¿por qué dije eso? Si me choca, si acababa yo de decir que no, si yo me dije a mí misma que no lo iba a volver a hacer nunca más. Y estoy, sí, claro. Y yo, ¿quién contestó la llamada? Estos cerebros. Estos 2 agarraron y, claro que sí. Y yo, ¿pero por qué si no es lo que yo quería? Entonces, ahí sería tomar nota. ¿Qué personas, situaciones o lugares me hacen reaccionar? Entonces yo pondría mi mamá cuando me pide algo. Y ahí entonces voy anotando todo lo que está guardado aquí, que pasa a mi parte reactiva, o no poner un límite, o controlar demasiado, o celar mucho, o no tener ganas de hacer algo, ponerme a dieta. Ya había dicho, o había dicho que me iba a levantar a hacer ejercicio. ¿Por qué no me levanto? ¿Qué pasa? Y esa información está guardada desde el vientre materno, que es súper importante, y ahí no hay imagen, no hay explicación. Entonces, es súper útil saber que muchas veces no vas a encontrar una explicación a tu conducta, no vas a encontrar una explicación a tu emoción, porque en los primeros 3 años de vida, la memoria hipocampo, la memoria que explica, no estaba formada. Todo lo que viviste en los primeros 3 años de vida se quedó guardado sin imagen, sin secuencia, sin explicación. 3 años de vida, más 9 meses de embarazo, casi 4 años de tu vida, están guardados en tu cuerpo sin ninguna explicación. Solo guardados como sensaciones, solo guardados como emociones. Ahí ya se estableció apego, se estableció el lenguaje, se estableció el sentido del yo, se establecieron cómo está tu sistema nervioso, se estableció tu temperamento, se hicieron cosas tan importantes de las cuales con esos mapas tú vas a funcionar el resto de tu vida y vas a decidir en base a esos primeros 5 años de vida. Porque hay un principio en neurociencias que dice que las neuronas que se disparan juntas van a permanecer juntas. Y si mi mamá estaba estresada cuando yo estaba chiquita y la neurona roja tenía que conectar con la neurona roja, por así decirlo, y mi mamá no pudo ayudarme con eso, y esta conectó con esta, y esta conectó con esta, y así mi cerebro va a funcionar toda la vida. Y con este cerebro, yo quiero que las cosas funcionen, y voy a terapia a platicar. La plática no cambia patrones neuronales. No importa con quién lo platique, no importa cuántas veces lo platique, no importa cuántas veces lo visualice o lo decrete. Lo que cambia los patrones neuronales son terapias de patrón neuronal. Y entonces cuando yo puedo hacer eso, puedo empezar a poner orden y reacomodar. Y con un cerebro sano, ya puedo tomar decisiones diferentes, ya puedo avanzar. Y ya ahora sí que se vuelven a disparar estas neuronas y a reconectar, ya van a permanecer bien para el resto de mi vida.
Entonces, eso es maravilloso, darme cuenta en qué cosas, en qué temas, con qué personas y en qué situaciones mi cerebro se calibró mal, mi cerebro no supieron mis cuidadores explicarme el mundo adecuadamente. Yo no se pudo hacer esa conexión del cable blanco, el rojo con el rojo, el amarillo con el amarillo, y tener un razonamiento y un crecimiento adecuado. Lo cual eso nos lleva a pensar el importantísimo papel que tiene una mamá. Esto es tan importante, por ejemplo, con los ratoncitos. Un ratoncito que en el conductismo a un ratoncito sabía que si se le daba un quesito, el ratoncito iba por el quesito. Y si se le daba una descarga eléctrica, el ratoncito ya no iba por ese camino porque pues tenía una descarga eléctrica. ¿Pero qué creen que se encontraron? Algo que cambió los paradigmas en las neurociencias. Si al ratoncito le daban una descarga eléctrica, pero estaba su mamá, él podía ir y explorar a ver si esta vez ya no le daban la descarga eléctrica. La presencia de la madre modifica y conecta los cerebros de los niños. Eso es lo más importante. Nuestra madre conectó adecuada o inadecuadamente nuestros cerebros. La interacción con nuestra madre. Si mi mamá pero mi mamá estaba ocupada en el celular y me decía, sí, ponte a hacer la tarea, pero no hizo contacto visual, no imitó mis movimientos, no me conectó partes importantes del cerebro, porque las conexiones neuronales son con la interacción. Entonces, estos ratoncitos que vuelven y vuelven, eso es maravilloso, porque entonces yo puedo decir, llevado a los humanos, ¿qué sería? Yo tuve una mala experiencia, que fue la descarga eléctrica, y ya no quiero volver a vivir eso. Pero si tengo a alguien que me ame, en este caso mi mamá, o un terapeuta bien preparado, o una pareja, o una persona que dé ese rol, yo puedo ir otra vez a explorar. Entonces, puedo si me dio miedo el avión, puedo regresar a eso que me dio miedo y volverlo a intentar. Puedo volverlo a intentar enamorarme de alguien, que sería como una descarga eléctrica, pero puedo ir a explorar de nuevo y puedo cambiar, puedo moverme a lo que creo que me dolió, siempre y cuando mi cerebro sepa que cuenta con alguien confiable, con alguien que tenga un buen cerebro bien conectado, ¿no? Entonces, el tema aquí más importante sería cómo se logra eso, cómo puedo lograr hacer esos cambios que quiero. ¿Qué nos dicen estos dos cerebros? El cerebro mamífero nos enseña esto, que somos seres sociales, que no logramos nada solos, ni nada bueno ni nada malo. Entonces, las relaciones son sumamente, extremadamente importantes. Si yo quiero lograr un cambio, necesito ayuda. Necesito de alguien que me vaya ayudando en esa capacidad de ir a explorar aquello que creo que no soy bueno. En lo que sea que me dio vergüenza, en lo que sea que no siento que fui capaz. Entonces, es muy importante las creencias, que es la terapia cognitivo-conductual, es muy importante otras terapias, ¿no? Pero lo más importante, pues ahora sí que volviendo a un principio muy romántico, es el amor. Y a veces no cuento con nadie más, no cuento con una persona disponible, pero siempre cuento con el amor de Dios. Entonces, la experiencia de ser amado es lo que te recablea tu cerebro, pero la experiencia, no el concepto. Entonces, en las psicoterapias, estas de subcorticales, esta experiencia de aceptación la da un terapeuta relacional. Entonces cambia el paradigma. Antes ibas a terapia, que el terapeuta te confrontara, te regañara, te dijera, a ver, vamos a hablar otra vez de lo mismo, otra vez vamos a hablar de que no le dices a tu mamá. Ese era el paradigma, ¿no? Íbamos un poco a regañar o a confrontar. Y entre más dura la confrontación, más buena la terapia, ¿no? Y decías, uy, me pusieron una barrida y una trapeada. Ahora no. En las terapias relacionales, que ya todo lo moderno es relacional, psicoanálisis relacional y etcétera,
se ve que esa parte de confrontar no ayuda. Realmente ayuda a una presencia amorosa, pero asertiva. Entonces, ¿cómo se cambia un cerebro que no estuvo bien conectado? No los hay, nadie tiene el cerebro completamente bien conectado. Ya se puede ver por imagen qué tal está y cómo funciona. La presencia amorosa es lo primero que yo les diría. Las terapias subcorticales sería lo segundo, ¿no? Estas terapias de trauma como MDR, Havening, Brain Spotting, etcétera, bien llevadas por alguien profesional. Pero buscar una buena experiencia de amor, eso es lo que realmente nos da confianza, nos modifica y eso hace que el cerebro mamífero haga el switch y calme toda esta parte reactiva. ¿Sí? Si yo puedo sentir ¿cómo les puedo decir? Calma. La calma cuando un bebé está reactivo es el bebé nace netamente, todos los bebés nacen con ese cerebro reptil activado. La madre conecta al mamífero y la madre conecta al neocórtex. Cuando nosotros nos preguntamos ahora con un paciente, ¿cómo le hacemos para que calme una respuesta reactiva de ataque, de huida, de flojera? Ay, no, es que ya me propuse. Todas esas respuestas que no nos gustan son de ese cerebro reptil que está solo y que se aísla y que tiene miedo y que tiene ansiedad y más ahora con el COVID, pues más reptiles nos volvimos, aislados y con miedo. ¿Y qué nos cambia este cerebro, el mamífero? El del clan, este que les cuento, el de verme, verme y saberme y sentirme amado. Y entonces así ya puedo pensar. Entonces, ¿cuál es la llave que cambia de un cerebro a otro cerebro? El amor, el afecto, el apoyo, el grupo, la red de apoyo. Por eso esto que están haciendo, esto que haces, Mara, es fabuloso, porque entonces ya tenemos un espacio donde poder conectar con otras mamás o con otras mujeres y entonces ya no estoy solo. Entonces, lo que más genera daño cerebral es la soledad. De hecho, el peor castigo legal que hay en una cárcel es el aislamiento. Es lo que genera más deterioro cerebral. Y a veces es irreversible, ¿no? Cuando un niño no es estimulado adecuadamente en la infancia. De hecho, es tan grave este aislamiento que un niño puede morir si no se percibe amado, aunque esté alimentado y nutrido, ¿no? Entonces, se llama marasmo infantil. Entonces, este cerebro, la parte de sentirnos tocados, vistos. Ojo, es bien importante que hagamos esto con nuestros hijos. No es importante el neocórtex. Aquí están los 50 idiomas que quiero que hable, que sepa piano, fútbol, que vaya a Kumon y que... Eso no es importante. Eso es importante hasta más adelante. Pero si de chico yo le meto esta presión, solo lo voy a dejar en el cerebro reptil. Un niño solo, aislado, inseguro, depresivo, colapsado, ansioso. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que se sienta, como decías hace rato, Mara, amado, aceptado, validado en sus intereses, también con límites claros, ¿no? Propios de la edad. Pero si una persona se siente amada, entonces puede subir acá al neocórtex y se vuelve extremadamente creativo. Puede encontrar soluciones que ni el terapeuta le puede dar. Puede ir más allá de lo que le podría proponer una psicoterapia, porque él conoce su caso. Entonces, este nuevo enfoque de psicoterapia donde el acento está aquí y no aquí, no es háblame de tu problema, es qué tan amado te sientes, quién te cuidó de niño, cómo sabes que te sientes amada, dónde en tu cuerpo lo sientes, cómo te experimentas acompañada, cómo sabes que eres importante para alguien. Esas son las preguntas que se hacen ahora en psicoterapia. No es háblame de tu problema y qué es importante y cuéntame. Y el problema ya no es lo importante es este cerebro. Este es el más importante, el que hace el switch, ¿sale? O nos vamos al cerebro reptil reactivo, lagartijas, yo mime conmigo, eh, cada vez más narcisistas, más egoístas, más desconectados, o nos vamos para el de arriba,
y arriba está la creatividad, la comunicación, la expresión, pero este es el cerebro de la unidad. El estudio más largo que se ha hecho, de más de 75 años, es el más importante que se ha hecho en la historia porque es el más largo, de qué hace feliz realmente a los seres humanos. Y después de investigar a muchos americanos de diferentes estratos sociales, después de 75 años, ya varias generaciones, se llega a una sola conclusión. Lo que hace que un ser humano sea completamente feliz es esto, las relaciones. Eso da un nivel de satisfacción muchísimo, muchísimo más allá. No que hable 5 idiomas, o que lleve a común, o que sea primer lugar, o que tenga el cuarto recogido. Eso es secundario, sí es importante, pero primero, lo más importante es la relación madre-hijo. Y esa relación, si no está bien lograda, es la que se va a tratar de rescatar en un proceso de psicoterapia paciente-terapeuta, como ese tipo de maternaje para que el cerebro vuelva a recalibrar y reconectar. No sé si he sido clara, si estoy como muy académica. No, muy clara. Y qué interesante ver cómo a través, porque desde toda tu perspectiva y tus estudios, tú abordas todos estos temas desde la estructura cerebral. Y eso está Sí, padrísimo. Porque entonces podemos entender que no logro cambiar lo que no me gusta, porque es como si mi cerebro anduviera actuando por donde le da la gana de manera como instintiva, de manera natural, de manera así nada más. Y cuando tú lo mencionas así, es entonces ya entiendo. Es empezar a poner atención a lo que tú mencionaste, qué lugares, qué personas, qué situaciones, qué momentos detonan en mí esta actitud. Y desde ahí exacto. empiezo como a tener esta conexión y a ejercer a lo mejor, hablando como Claudia, a que mis neuronas empiecen a trabajar de una manera distinta. Porque ya será otro tema, ¿verdad? Que se segregan todo esto de la oxitocina, que Sí, me ayuda a totalmente. la confianza, la emoción, todo. En fin, es un tema muy interesante, pero se me hace muy valioso darme cuenta que a través del conocimiento de cómo funciona mi cerebro, yo puedo ir desarrollando habilidades que sí tengo, pero que no Sí, uso. sí. Lo más importante es la habilidad social. Entonces, si contestáramos a la pregunta, ¿cómo puedo cambiar algo que me cuesta trabajo? Es, busca ayuda, busca sentirte amada, incrementa tus niveles de dopamina, de serotonina a través del afecto. ¿En qué área no te estás sintiendo suficientemente apoyada? Porque se expresa en conductas. Esto es síntoma de dónde está la desconexión. Entonces ya no se va al problema como en otras áreas, ¿no? Ya no es, háblame de esto es un síntoma, no me interesa, es más, si quieres ni me cuentes el tema. A mí o sea, parece increíble cómo yo he tenido pacientes que ni siquiera me dicen cuál es su tema, ni siquiera, ni siquiera. O sea, es impactante, o sea, ni siquiera me tengo que enterar de qué te pasa. No sé si tu problema es infidelidad, no sé. Y sin embargo, eso está en el cuerpo y eso está en la desconexión y está en su cerebro. Cuerpo, conducta, cuerpo, cerebro, relaciones, pensamientos, es todo lo mismo. Nomás que no vamos ya no vemos la historia como lo más importante, porque en la historia nos encanta interpretar y nos Ujú. encanta juzgar y nos hacemos ahí. No, es que yo creo entonces que yo estoy atorada porque mi mamá, no me hables de tu mamá, háblame de ti, pero háblame de ti en tu cuerpo, háblame de ti en tu experiencia corporalizada, porque la mente está expresándose en tu cuerpo. Y en la otra parte de la psicoterapia es netamente interpretativa. ¿Por qué creo yo que me pasa? No sé por qué creo que te pasa, pero sé que si está en tu pensamiento, está en tu cerebro, y si está en tu cerebro, está en tu cuerpo. Si modificamos la experiencia corporal, modificamos las neuronas, modificamos tu cuerpo, modificamos tu mente y modificas tu conducta. Entonces, es un paradigma completamente diferente de vivir, de hacer terapia y de estar en la vida, ¿no? Antes lo importante era la historia. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te pasó? ¿Por qué te pasó? Cuéntame, detalla y a ver, y entonces volvamos a hablar y tratemos de entender porque ahora lo importante eres tú. Podemos llegar con tu conducta, con tu sensación, con la imagen, mente, cerebro, cuerpo,
conducta y emoción es lo mismo. Si tenemos que modificar ahí, no el tema de la terapia. Y curiosamente, ahí cambia el tema. Y cambia radicalmente. Sí, cambia, porque hoy nos planteas un escenario que no habíamos contemplado, yo creo que nunca, o quizá alguien muy pocas veces, que es Sí, el darme cuenta de todo esto, ¿no? Sí, es Del un funcionamiento de paradigma. mi... Claro, es un paradigma completamente nuevo, es desde que de las neurociencias para acá, desde lo que se sabe del cerebro para acá. Y es muy, muy nuevo, ¿no? Hay todavía muy pocos terapeutas que conocen un paradigma así y que la terapia sigue siendo siéntate y háblame de qué te pasa y cómo era y por qué tu mamá y quién sabe qué, háblame de tu matrimonio y cuánto tiempo llevas casado y tu hijo y se abocan al problema. Y es válido si el problema está en neocórtex, vas a ver resultados. Pero si el problema está acá, no es la forma de entrar. Entonces, esa terapia es súper buena, pero cuando el problema sí está aquí. Si el problema está acá, no vas a ver cambios. Esto se me hace muy interesante porque hay muchísimos trastornos que no sabemos a veces cómo abordar y que durante el proceso de acompañamiento en terapia, porque vamos al psiquiatra y vamos a la terapia. Entonces sí, pues con la medicina, bueno, estamos muy más tranquilos o más controlados quizá, pero entonces la terapia no avanzamos. Y dices, ¿por qué no avanzamos? Pues porque no hay un acompañamiento que pueda entender y que nos pueda ayudar a descubrir cómo es que mi cerebro está funcionando para que yo pueda ir como más encaminado al descubrimiento o al desarrollo de las habilidades que, como lo mencionamos, sí las tenemos, porque es una parte que a lo mejor bonita y romántica de toda esta plática, en la que cada ser humano tiene como este paquete de dones, de talentos, de habilidades. Dentro de toda esta estructura, contamos con muchas herramientas para poder enfrentar las situaciones, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, al momento en el que nos encontramos con alguien como tú, dices, con razón. Tu herramienta más importante es saberte amado, sentirte amado. Si Y no ojo, tienes eso, pero y ojo también aquí muy interesante, porque muchas veces nos escudamos, ya es otro tema, pero lo voy a abordar porque lo que mencionaste tú, muchas veces nos escudamos en que es que mi mamá no me quiso, mi papá me ok, abandonó. Y entonces, sí. bueno, Aquí yo no, es pasado. La idea es qué tan amado me puedo sentir ahora. Entonces, el cambio se hace en la capacidad que tengo yo de poder recibir ese amor, que mi sistema nervioso sostenga el placer. Saben que el tema más difícil a resolver en terapia en esta terapia subcortical no es el miedo. El tema más fuerte es poder sostener el placer, poder sostener la intimidad, poder sostener el contacto. Eso es mucho más amenazante. Es más fácil resolver una violación a sentirme expuesta al amar a alguien. Entonces, el tema es mi mamá no me amó y no me hables de eso, es hoy qué tanto puedes arriesgar tu corazón. Entonces, si logras una buena conexión, el cerebro sana. y Y esta ese parte es un... también pero y esta parte también de nutrirnos ya como, porque estamos hablando ya pues de personas adultas, de nutrirnos en la Exactamente. parte, Busca relaciones sanas. exacto, pero también yo, ¿no? Emanar esa parte de bienestar en la que yo soy responsable también de demostrarme ese amor, de amarme, de reconocerme, de entender mis propias cualidades, ¿no? Sí. En la medida en la que lo puedas haber reconocido, sí. Porque hay veces hay casos Que no lo ven. que si no se estimuló mar adecuadamente en la infancia, no lo puedes reconocer en ti mismo. Y eso es un descubrimiento fuertísimo. Si no recibiste el amor de chico, no desarrollaste los receptores y no puedes autoamarte. Eso es muy, muy, muy impactante porque antes no se sabía. Sí, Antes era, bueno, son estos adultos que ahora los vemos y que dices, es que no entiendo por qué se pone así cuando le expresan, por ejemplo, a alguien el amor, pues porque nunca le enseñaron ni exacto, siquiera a vivirlo. Entonces los ves y si llegas y no, les das un abrazo y están como tablas, ¿no? Así como. exacto, como palitos de paleta, ¿no? Y tú, pero ¿por qué? Es como si yo no tengo el receptor o como nosotros que no escuchamos ciertos sonidos que los perritos sí, y yo pues no escucho nada, y el perrito está aullando. Entonces, pero también con esas personas hay otras formas de abordar. Entonces, ahora sí que para lograr lo que quiero, la clave sería eh,
buscar sentirme amada, Es buscar, que digo que noten, buscar sí, sentirme amado, validado. buscar sentirme validada. Y si no hay nadie, pues está siempre el buen ejercicio del espejo. Me amo yo en mi espejo. Me digo yo buenos días en mi espejo, ¿cómo estás, chula, qué linda? Y Qué me bonita empiezo a te ver, ves, hoy nos va a ir muy bien. sí, qué lindo y qué lindo te salió esto, pero sobre todo el cerebro, si no lo tienes, el cerebro se cura cuando amas. Si no tuviste el amor de mamá, por ejemplo, mi mamá no me quiso abortar y chalala. Ok, esa es la historia, no me la cuentes. Esa era el paradigma anterior. Ahora empieza a amar de a poquito. Pues ¿a quién amas? A las plantas, perfecto. Empieza a cuidarlas y empieza a desarrollar esa capacidad de amar. Si puedes amar, dejas de estar en ese rollo del cerebro reptil, que acá está la víctima y acá está la persona responsable. Entonces el switch es el amor y hay que empezar a vivirlo, a ejercitarlo, cuidando plantas, cuidando a la mascota, me siento amada por mi perrito cuando me mueve la cola, perfecto. Me siento cuidada por Dios cuando veo el sol y me llegan sus rayos calientitos. Entonces, experimenta, registra en tu cuerpo todas las experiencias de amor que puedas. A lo mejor solo me siento amada cuando voy a Starbucks y me dicen mi nombre y me dicen, Claudia, tu café está listo, pues vete a Starbucks, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Me encantó lo que Entonces, dijiste. Todo lo que has dicho, bueno, todo me ha encantado, pero qué bonito eso, el switch es el amor y sí, experimenta las manifestaciones del amor en todas las áreas en las que te desenvuelves. sí, ¿no? En la medida que lo puedas hacer cada vez más consciente, puedes modificar lo que no te gusta. Esa es la paradoja, ¿no? Yo quiero cambiar esto que no me gusta. Aumenta tus niveles de amor y entonces tienes la capacidad de modificar. Tu cerebro puede. Entonces, no vamos a esperar a que alguien llegue y nos ame, pero bueno, pues ¿dónde me siento amada? En el templo, con una amiga, en el abrazo, compro un osito, lo meto en el micro, está calientito, tibiecito y lo abrazo y ahí experimento el amor. Ok. Entonces, tomar responsabilidad y empezar a generar todos los días una experiencia de amor. Si se puede más. Y como somos mamás, tenemos mucha, mucha responsabilidad al conectar adecuadamente los cerebros de los hijos hacia el amor, para que puedan lograr mucho más cosas de lo que podrían ser capaz, como ese ratoncito que es capaz de ir a una situación aversiva sabiendo que su mamá está ahí para proteger. Sí, qué Qué ejemplo fuerte. tan fuerte, ¿eh? Sí, muy Sí, fuerte, muy fuerte. Claudia, estamos a punto de terminar, pero a mí me gustaría, dijiste frases muy bonitas, como esta de, la repito, el switch es el amor, experiméntalo alrededor de ti, aumenta tu capacidad de amor, pero me gustaría que nos despidamos con otra frase, o un consejo, o un tip, o algo que lo que tú quieras dejar a la audiencia que te escucha, pensando, es más, si los quieres dejar reflexionando, que eres buena para eso, también puedes, ¿eh? Nos puedes ok, dejar así, como tú quieras, pero algo que digamos, ya nos despedimos y quédense con esto. ok. Entonces, básicamente sería como poder registrar mis detonantes presentes, con personas, situaciones y lugares. Y si vas ahí, ahí te faltó amor. Lleva amor a esos momentos. Ok, Nadie me más lo encanta. va a llevar. Pero ahora ya puedes saber en qué momentos se hace falta para que veas los resultados que necesitas ver. Me encantó. Oye, ¿puede ser posible que pudiéramos incluir en todo eso, en esta experiencia de vivir el amor, que empecemos por nosotros? Sí, claro. ¿Te gustaría? ¿Sí? Entonces, en este ejercicio empezar a demostrarnos ese amor, a vivirnos a través de ese amor. Sí, puedo llevar amor y si no lo tengo a la mano, puedo pedirle un abrazo a una amiga, ¿no? Ay, qué Puedo, bonito. Sí, claro. No, es que hay sí, momentos en los que nos sentimos mutilados, de verdad, que decimos, no, pues no. Y sobre todo esa sí, parte que dices tú de la soledad, en la que dices, me siento tan ¿a quién? O sea, ¿a quién? Y no nos damos cuenta que sí hay gente alrededor de nosotros. sí. Entonces, experimenta el amor, búscalo. En esos momentos en donde estás reactiva, donde no puedes ir, te falta afecto, te falta la presencia de alguien, como el ratoncito que te permita ir más allá de la descarga. Si estaba la mamá ratoncita, el ratoncito podía ir más allá de la descarga, aunque fuera fuerte, pero si estaba la mamá. Entonces, busca una amiga, busca a alguien, busca a Dios, busca un Sí, libro, sí, una planta, una claro. mascota, Sí, sí, busca sí. los ojos de alguien que te digan,
tú puedes, vamos por ese reto. Ay, Sí, y Claudia, si no, gracias. bueno, habrá un terapeuta que te acompañe. Bueno, sí, tienes mucha razón, pero muchas gracias por la forma en la que lo compartes, por haber abierto tu corazón también al contarnos experiencias difíciles de tu vida, pero que gracias a Dios superaste, porque hoy eres una mujer que se entrega con tanta pasión a lo que estás haciendo, que es el acompañamiento de las personas. Y yo siempre te lo he dicho, admiro mucho tu trabajo, me gusta mucho cómo lo haces. Y también tienes un chorro de fans, te vas a meter, vas a ver los comentarios. Y pues les damos un abrazo y mucho agradecimiento a Claudia y a todas las personas que nos dan la oportunidad de tocar sus corazones a través de estas conversaciones que nos dan una visión distinta y que nos llenan siempre de mucha esperanza. Eso es lo más bonito, que nos llenan siempre de mucha esperanza. Esa Muchísimas es la gracias. parte, ¿no? Pues muchas gracias. Entonces, Claudia, ¿algo más que muchísimas quieres gracias decir? a ti. No, muchísimas gracias, qué padre este espacio, esta comunidad. Los mayores traumas de la historia se superan solo en comunidad. Sí. Entonces, Lo estamos esto es viviendo. exacto. Entonces, esta es una parte muy amorosa, poder estar, ser escuchada, ser validada. Pues muchísimas gracias, muchas gracias y aquí estoy al servicio. Les mando un fuerte Ay, pues abrazo. muchas Los gracias y felicito muchos por su besos. labor. Y también a nuestro auditorio. Gracias y hasta la próxima. Cuídense, saludos, bye.